¿Qué pasa, fuckers? Bienvenidos de nuevo a la cripta. Hoy os traigo un tema nuevo, un tema que reconozco que es un tema polémico. Este tema es la criogenización. Un tema que a día de hoy sigue siendo parte de la ciencia ficción, o quizás sea una cuestión de fe, no tengo ni idea. La cuestión es que de eso vamos a hablar hoy aquí, en la cripta, al menos de lo que he podido indagar por mi cuenta. Y en cualquier caso, hoy vamos a hablar de eso. Así que ¡vamos allá! Este tema he de reconocer que se me escapaba un poco, puesto que yo pensaba que más bien era algo más cercano a la fantasía que a la realidad, pero resulta ser que no. Es un vídeo que estoy haciendo porque me lo recomendó un suscriptor, del cual no voy a decir su nombre porque a Sergi no le gusta que diga su nombre en los vídeos, pero lo cierto es que gracias a él hoy estamos haciendo este vídeo sobre la criogenización. La criogénesis o la criopreservación es un método de detener la muerte, por decirlo de alguna forma, y lograr una hipotética resurrección en el futuro cuando la ciencia esté lo suficientemente avanzada como para revertir el proceso de muerte, o en el caso de muertes por enfermedades que aún a día de hoy no se saben curar, pues hacerlo cuando ese momento llegue. A todos nos suena más o menos esto de la criogenización, porque bueno, se ha convertido en una leyenda a lo largo de los años que el señor Walt Disney, que todos conocemos, supuestamente está congelado a la espera de ser revivido en un futuro, lo cual es completamente mentira, porque este señor murió en los años 60 y fue incinerado, y eso es un dato real. Se especuló mucho al respecto sobre este tema en aquella época, en los años 60, y es posible que eso precisamente sea lo que creó el mito mucho más tarde, o la leyenda urbana. Lo cierto es que no es verdad. La congelación o la criopreservación, por lo que he ido averiguando, presenta varios problemas a nivel celular, y sé que es un tema muy científico o con unas palabras muy científicas, pero creo que es la mejor forma de explicarlo. El cuerpo humano está compuesto principalmente por componentes hídricos, mayormente agua. Eso implica que la congelación de un cuerpo humano genera una cristalización que daña a las células y por consecuencia la posibilidad de que éstas vuelvan a estar vivas o vuelvan a funcionar como lo hacían cuando ese cuerpo estaba vivo. Básicamente lo que viene a decir que si se nos congela así de buenas a primeras, esto no funciona. Es decir, se destruiría todo y se jode el cuerpo humano y sería totalmente imposible revertir ese proceso. Actualmente se ve que esto no se hace así. No se te mete en el congelador como si fueras un nugget de pollo, sino que se utiliza un proceso un poco más elaborado. Existe una empresa norteamericana llamada Alcor, con su sede en Arizona, que lleva haciendo esto desde los años 70. Sus técnicas han ido mejorando y a día de hoy creo, por lo que he investigado, que son los que están más avanzados en este campo. Esta gente desde los años 70 han estado practicando con cuerpos legalmente muertos, es decir, que de alguna forma u otra la ley permite que hagan este tipo de tratamientos a cadáveres. Y al parecer es un proceso bastante complejo. Primero de todo hay una fase que se trata de desangrar completamente el cuerpo, extrayéndole la sangre y todos los fluidos que hacen posible la vida, incluidos los de la red arterial del cerebro, y se les introduce una especie de criopreservador, que es un líquido que impide que la congelación haga cristalizaciones que impidan que luego en un futuro se pueda revertir el proceso y queden las células dañadas. No sé si me explico. La cuestión es que ese líquido sirve para mantener o para criopreservar, que es la palabra que se utiliza técnicamente. Este proceso permite que el cuerpo o la estructura, los tejidos, se mantengan a bajas temperaturas, a muy bajas temperaturas, porque esto se hace utilizando nitrógeno líquido. Este proceso, según dicen los expertos, se lleva utilizando desde hace ya muchos años en el ámbito de los trasplantes en órganos humanos que se congelan para poder ser posible su trasplante a otro cuerpo. Y al parecer esta tecnología se utiliza también para congelar personas. Tras la preparación del cuerpo, en la cual se hace todo este proceso de vaciado, se empieza a hacer descender la temperatura del cuerpo hasta llegar a los 196 grados negativos, es decir, menos 196 grados, y se mantiene en esa temperatura indefinidamente, es decir, un frío que te cagas. Luego se introducen los cuerpos en unos cilindros en los cuales se les almacena y se les mantiene ahí hasta que llegue el día en que sean descongelados, quizás sea en el año 3000. Desde un punto de vista técnico, o por lo menos es como yo lo he entendido, es posible hacer este tipo de criopreservación, aunque el hecho de que esas células u órganos vuelvan a funcionar, pues bueno, aún hay un debate bastante enconado al respecto, porque no se sabe si eso es posible, si eso va a funcionar, y tampoco ni siquiera la empresa Alcor da una garantía al 100%, pero bueno,
Mucha gente opina que la alternativa es la muerte definitiva, así que ¿a quién se lo piensa? Lo cierto es que a día de hoy todavía siguen habiendo limitaciones tecnológicas al respecto y no se sabe si se está llevando a cabo el proceso de forma correcta. Lo único que sabemos es que esto se lleva haciendo y que hay muchísima gente, de hecho gente también incluso española, que ya están congelados y otros que ya han firmado sus documentos para que esto ocurra cuando llegue su muerte. Todo la verdad es que es bastante complejo, ¿no? Porque tampoco hay una garantía y tampoco sabemos exactamente cómo funciona nuestro cerebro cuando se le baja esas temperaturas y si se mantiene, ¿no? Se sabe que se ha hecho con peces y que hay un determinado tipo de pez que ha sobrevivido a ese proceso, al proceso de congelación, pero con humanos, pues la verdad es que creo que es todo mucho más complejo. Todo, por supuesto, vale una pasta, o sea, esto no está al alcance de todo el mundo, ni muchísimo menos. Hay una empresa rusa que, digásemos que hace este sistema con un coste más bajo, más asequible, el cual cuesta al paciente 12.000 euros y lo único que hacen es congelarte la cabeza, es decir, como si fueran esos tarros que aparecen en Futurama, pues algo así, con la esperanza de que en un futuro se pueda crear un cuerpo artificial y utilicen tu cerebro o tu masa encefálica y la introduzcan en un cuerpo artificial. Esto es una teoría que ya existía en los años 70, en la ciencia ficción de los años 70 y que hemos visto también en la última adaptación de Ghost in the Shell, pero claro, tampoco hay ninguna certeza de que podamos combinar un cerebro biológico con un cuerpo artificial. ¿Quién sabe? Los supuestos expertos, o por lo menos los más optimistas, opinan que en 50 años vamos a vivir una evolución tecnológica mucho mayor que en los últimos 2000. A mí personalmente todo esto me cuesta un poco de entender. ¿Hasta qué punto todo esto es posible? Yo es que no tengo ni idea. Si echamos la vista atrás, podemos pensar que los hermanos Wright, los creadores del primer avión o del primer vuelo, fueron sometidos más o menos a una dura crítica muy parecida a la que están sometidos todos los que opinan que la criopreservación es un futuro plausible, un futuro practicable y bueno, aunque salvando las distancias, más o menos se encontraban en una situación similar. A los hermanos Wright se les dijo, científicos eminentes de su época, hablamos de principios del siglo XX, que ninguna máquina que pesara más que el aire sería capaz de mantenerse en suspensión, es decir, volar durante un periodo prolongado. Y por supuesto, todos los que estamos viendo esto sabemos que se equivocaron, porque no solamente hemos conseguido mantener vuelos de larga distancia, sino que además hemos conseguido salir al espacio y bueno, todo esto sería impensable para alguien de principios del siglo XX. Quizás para nosotros sea igual de flipante pensar en la resurrección a nivel celular después de una congelación en un futuro, quién sabe, ¿no? No sé, pienso que si supiéramos que la vida, tal y como la conocemos, no tiene fecha de caducidad, quizás la viviríamos de otra manera o sería diferente. De eso yo creo que no hay duda. Me parece un tema bastante interesante, no solamente porque sea una cuestión tecnocientífica, sino porque también implica cuestiones morales, cuestiones éticas e incluso religiosas para algunos, ¿no? Por el hecho de que, a fin de cuentas, estamos tratando del cuerpo humano y del alma y de, bueno, pues todas estas cosas que implican el ser vivo, ¿no? El ser vivo tal y como lo conocemos. No lo sé. ¿Qué pensáis al respecto? Dejádmelo en los comentarios, ya que me parece algo muy interesante y creo que esta opinión sobre si esto se puede hacer, si no se puede hacer, o lo que es más importante, ¿debemos hacerlo? ¿O la vida es lo que es y se acabó y punto? No lo sé. Yo creo que estamos viendo un avance muy importante a nivel técnico, ya no solamente lo que son cuestiones de alargar la vida, porque esto a nivel médico se ha comprobado, sino también un poco en los cambios de pensamiento, ¿no? Porque todo esto implica que nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar cambie muchísimo respecto a lo tradicional, a lo que ya conocemos, y esto es gracias a la tecnología. Así que no sé, tengo muchísima curiosidad por saber qué pensáis y por saber si todos estos temas os molan, porque la verdad es que, aunque a mí me lo han hecho llegar y yo no tenía muy claro qué era todo esto, he disfrutado muchísimo descubriéndolo y espero que vosotros también. Así que, sin más, espero veros en un próximo vídeo y hasta la próxima, fuckers.